Hola, prof, buenos días. Buenos días, Samuelito. Profe, casi que no entro a la reunión. Profe. Buenos días. ¿Por qué? Buenos días, profe. ¿Cómo amaneciste? Muy bien, mi amor, muy bien. ¿Ustedes cómo amanecieron? Bien. Bueno, me alegra. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién fue el que me dijo buenos días, profe? Amanecieron con un poquito frío. Ah, fue mi Nico. Buenos días, mi Nico. Buenos días, profe. Buenos días, Tamara. Buenos días, profe. Buenos días, Juan David. Buenos días, Luciana. Buenos días. Buenos días, Juanita. Tú lo tenías anoche. Mami, la profesora le está diciendo buenos días. Buenos días, teacher. Ahí está ahorita, amor. Buenos días, Matis. Buenos días, Sebas. Buenos días, profe. Buenos días, Samuelito. Buenos días, teacher. Samuel Linares. Buenos días. Karen, ¿qué me hizo Karen que la miré ahorita? Buenos días, profe. Buenos días, Juan. Buenos días, Andrés. Buenos días, Santiago. Buenos días, Valerie. Ah, Karen se paró después. Buenos días, Mayren. Buenos días, Samantha. Buenos días, teacher. ¿Cómo amanecieron todos? Bien. Excelente. Muy bien. Yo mal. ¿Con un poquito de frío? Profe, mira que a mí me quedó una hora para descansar antes de ir a clase, porque yo me levanté a las 6:18. Muy bien. Muy madrugadora. Y eso que está haciendo frío. Eso que yo soy Profe. así, perezosita para levantarme. Profe, mira que yo me levanté a las 4:30 de la mañana. Uy, ¿por qué tan temprano? Muy temprano, debería aprovechar que estaba lloviendo. Profe, Mire, buenos días. buenos días, Valerie. Bueno, nos falta un participante. Oiga, Juan Pablo, ¿será que no va a estar esta semana? Ayer Juan Pablo no estuvo en todas las clases. No, tampoco. Estuve en todas las clases de ayer. Bueno, mis chicos, hoy vamos a empezar entonces con las clases de biología. Hoy estamos a 7 de julio del 2020. Entonces vamos a empezar. Profe, cuaderno, cartilla. No, vamos a estar atentos porque vamos a explicar, ¿listo? Recuerden que esta semana estamos explicando tema nuevo. ¿Listo, mis chicos? Bueno, entonces observemos con atención lo siguiente. Suben volumen y apagan micrófonos, por favor. ¡Qué niña más linda! Tiene... Ve si tu nombre aparece al final. ¡Oh!
¡Ay, qué niña más linda! Tiene toda la nariz de su padre, pero con esos ojos se parece más a su madre. Nada que ver. Está idéntica a su abuela cuando tenía la misma edad. Ay, pues yo estoy segura que de grande se parecerá a su tía Eduvige, padre, pero con esos... ¡Ay, qué niña más linda! Tiene toda la nariz de su padre, pero con esos ojos se parece más a su madre. Nada que ver. Está idéntica a su abuela cuando tenía la misma edad. Ay, pues yo estoy segura que de grande se parecerá a su tía Eduviges. Seguro que en algún momento habrás escuchado este tipo de comentarios y no podemos negar el hecho de que nos parecemos a nuestros familiares. Parece algo lógico, pero en realidad, ¿por qué nos parecemos a nuestros papás? Durante muchas generaciones, la humanidad ha notado que los rasgos, tanto de plantas, humanos y otros animales, se pasan de una generación a otra, o sea que se heredan. Muchos de estos rasgos se pueden identificar directamente de los padres, pero había otros que parecían saltarse una generación o estar presentes en algún tío. ¿Cómo es posible? Además, si todos los hermanos de una familia provienen de los mismos papás, ¿por qué no son todos iguales? Aun cuando los humanos habíamos podido intuir lo suficiente los mecanismos de la herencia como para usarlos para la agricultura y la ganadería, durante mucho tiempo realmente no se comprendía claramente cómo funcionaban. Fue hasta el año 1865 cuando el cura austriaco Johann Gregor Mendel, con su riguroso estudio en cruzas de chícharos, se decidió a descubrir estos misterios. Comprendió que los caracteres se heredaban a través de unidades discretas de herencia, que ahora conocemos como genes, y que después supimos que se codifican en nuestro ADN. Estos genes suelen venir con sus variantes o alelos. En sus experimentos trabajó con 7 genes distintos, y cada uno tenía 2 alelos. Por ejemplo, el gen del color de la flor tiene el alelo morado y el blanco. Tanto en los chícharos como en nosotros, cada gen se hereda por pares, ya que recibimos una copia de cada uno de nuestros padres. A la combinación total de alelos específicos se le llama genotipo. El genotipo interactúa con el ambiente y se expresa en una serie de características concretas, el fenotipo. Mendel comprendió que a la hora de conformarse los genotipos había ciertos alelos que parecían ser más tímidos, preferían ocultarse ante la presencia de otros que sí se expresaban. A estos últimos se les conoce como alelos dominantes y a los tímidos como alelos recesivos. Nuestro amigo lo descubrió al reproducir unos chícharos de flor morada con otros de flor blanca. Vio que todos los hijos tenían la flor morada, pero que al reproducir a la descendencia, volvía a aparecer la flor blanca en uno de cada 4 nietos. En este caso, el fenotipo dominante era el de la flor morada. Todos los individuos de la primera descendencia tenían una copia del alelo dominante y otra del recesivo, aunque la flor blanca quedaba escondida en el genotipo. Al volver a reproducirlas, la segunda generación tenía todos los genotipos posibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con parecernos a nuestros padres? Elemental, mi querido Watson. Genéticamente somos igual de parecidos a nuestros 2 padres, pues heredamos la misma cantidad de ADN de cada uno de ellos, pero hay ciertos rasgos que dominan sobre otros, y es más probable que se muestren en tus hijos o en tus nietos. Las leyes de Mendel nos explican por qué hay características que parecen saltarse una generación, como cuando te dicen que te pareces a tu abuelo o a tu tía Eduviges. Esto ocurre cuando ambos padres tienen al menos una copia del gen recesivo, pudiendo estar oculto o no. Por ejemplo, puede ser que tus 2 padres tengan el pelo negro, pero tú haber nacido rubio o rubia como algún abuelo o algún tío. Es porque ambos heredaron un alelo del pelo rubio, pero como es recesivo, quedó oculto en su genotipo, pues también heredaron del pelo
pelo negro, dominante del otro abuelo. Esto ocurre en muchas enfermedades genéticas, como el daltonismo. A pesar de que no son muy comunes, los alelos logran persistir ocultándose hasta por varias generaciones y solo se descubren cuando coinciden los genes recesivos de los dos padres. Y las cosas se pueden complicar aún más. El color de los ojos es un rasgo definido por dos genes distintos. Llamémosle a uno marronicidad y al otro verdosidad. El primero con los alelos marrón sí, dominante, y marrón no, recesivo. Igual pasa con el de verdosidad. Pero también ocurre que el marrón es dominante sobre el verde, así que para que se exprese el fenotipo de ojos verdes, el gen de ojos marrones debe tener dos recesivos. Y la única manera de que aparezca el color de ojos claros es que coincida con los dos alelos recesivos de marronicidad y verdosidad. Y así sucede con muchos otros rasgos que dependen de uno o la combinación de los alelos de varios genes. El color de tu piel, la forma de tu nariz, la forma de tus ojos, la longitud de tus pestañas, las pecas, la forma de las orejas, si eres diestro o zurdo, la predisposición a algunas enfermedades y hasta la sensibilidad a ciertos sabores. La cantidad de posibles combinaciones es astronómica. Por eso, todos somos diferentes. Por cierto, ¿tienes la duda de si te vas a quedar calvo? Puedes averiguar la respuesta fijándote en tu abuelo materno. Así es, en él mismo. Si él ya tiene calvicie, es muy probable que tú la heredes. Ay, gracias, abuelito. Resulta que el gen que provoca la pérdida de pelo se encuentra en tu cromosoma X y los hombres XY lo heredan forzosamente de la madre. El padre puso su cromosoma Y. Si a tu mamá no se le nota la calvicie, aunque su papá esté pelón, es porque ella tiene otro juego de cromosoma X. Tiene un respaldo. Para que una mujer desarrolle calvicie temprana, debe heredar el gen por ambos lados. También puede ocurrir que ese cromosoma X lo heredes de tu abuela, pero por la misma razón es más complicado de averiguar. Curiosamente, agradecemos a Daniel Guerrero, Bueno, mis chicos, el tema de hoy está un poquito enredado, ¿cierto? Pero bueno, vamos a irlo explicando. Lofe, ¿te Dime. digo algo? Ajá. Cuando mi papá era niño, yo me parezco a él. Ujú. Hoy vamos a hablar sobre eso, mis chicos. Hoy vamos a hablar sobre estas cosas. Mira que cuando unos amigos de mi mamá no conocen a mi tía Dianora, dicen que me parezco a mi mamá. Y cuando unos amigos de mi tía Dianora que no conocen a mi mamá, dicen que me parezco a mi tía Dianora. ¿Sí? A ver, entonces, si se notaba, si se dieron cuenta la explicación que nos dan ahí, cómo es la manera de que nosotros sacamos esos rasgos de nuestros familiares, ¿cierto? Y no es solamente del papá y de la mamá. Entonces, viene también desde atrás, ¿cierto? De nuestras generaciones anteriores, como los abuelos, los bisabuelos. Muchas veces el abuelo o el bisabuelo tenía ojos claros y resulta que los papás no tienen ojos claros y nació el hijo con ojos claros. Dicen, uy, pero ¿cómo así? ¿De dónde salió ese niño con ojos claros? ¿Cierto? O porque mi hijo salió de pelo rubio si yo no tengo, si el Profe, papá o y la sea mamá no tienen que pelo rubio. todos nosotros tenemos ADN de nuestros padres y de nuestros abuelos. Claro, porque viene de una Profe, descendencia desde bien atrás, ¿sí? Y los que vienen después de nosotros también van a tener herencia de ustedes, ¿sí? De nosotros. ¿Sí? Dime, Luciana. profe, es que mi papá tiene el pelo como que negro y mi mamá lo tiene un cafecito oscuro con negro. Yo también lo tengo, pero yo también tengo café oscuro con negro, pero se me nota más el negro. Y mi hermana tiene lo mismo, pero en eso se nota más el café. Ujú. Entonces nosotros podemos ver que, ay, mire que mi nariz se parece a la de mi mamá, o mis ojos se parecen a los del papá,
O yo tengo las pestañas de mi papá. O yo saqué el color de mi cabello de mi abuelo. O yo saqué el color de piel de la abuela, ¿sí? O yo saqué el tono del cabello, ¿sí? O la forma de ser, la forma de ser. Por ejemplo, hay veces que la forma de actuar, ¿sí? Hay veces que los papás son muy nobles, calmaditos, y el niño salió bien alborotado. Entonces, de pronto, de otro, o los abuelos, ¿sí? O de una abuela, o de un tío. Por eso es que si nos damos cuenta, los que tienen hermanos, todos no son iguales. Si se dan cuenta, así sean hijos del mismo papá y la misma mamá. Dime. Profe, te cuento una historia muy graciosa. Cuando yo era pequeño, mi papá y se me explotó la cola y me llené la cabeza de popó. Uy. Y mi mamá la subió al Face. Ay. Bueno, entonces. Profe, ¿Sí mi mamá, mi hermano no es del mismo papá. Una historia larga. Pero deben tener algún La misma rasgo. mamá. Claro, Profe, entonces como mira Tiene que la misma mamá, pero no el mismo papá. ajá, como tienen la misma mamá, entonces quiere decir que hay también rasgos que los comparten entre ustedes, ¿sí? Puede ser la forma de ser, puede ser el color de ojos, el color de piel, el tono del cabello, la forma de la nariz, de las orejas, ¿sí? Son diferentes características, rasgos que se heredan de nuestros padres y familiares. Dime, Gativa. Profe, mira que mi mamá tiene como el pelo como dorado y que mi hermanito también, mi papá lo tiene negro, yo lo tengo negro y mi papá es como de piel, como cafecito, yo soy como cafecito también y mi mamá es blanca y mi hermanito es blanco. Sí, entonces, por ejemplo, hay que un hermanito morenito y uno blanquito, ¿cierto? Entonces van a decir, ¿pero ustedes sí son hermanos? Pues sí, porque no es que sacan herencias de los padres y no quiere decir que sean Obvio iguales. que somos hermanos, Pues pero iba a decir tenemos la misma historia cosas con mi hermano y yo. Sino que Ajá. es que yo tengo más cosas parecidas en mi mamá que de mi papá. Mi hermana tiene más cosas parecidas de mi papá que de mi mamá. Sí, esas son cosas que podemos ver. Ustedes sí se dieron cuenta que todos estos descubrimientos se lograron gracias a un señor. ¿Quién se acuerda el nombre o el apellido? ¿No? Era como algo de George. Un señor algo Mendel, de así. apellido Mendel. Por eso hay algo que se llaman las leyes de Mendel, ¿sí? Que a ver, muchos antepasados descubrían algo y entonces eso quedaba ya, si lo pasaban como al público para que todo el mundo se diera cuenta, ¿sí? Y quedaba comprobado, entonces quedaba escrito históricamente para que el mundo se diera cuenta y conociera acerca de lo que había descubierto esa persona. Entonces, en este caso, hablaban era de que él hizo la prueba, ¿sí? El experimento con unas plantas. Él era un sacerdote, ¿sí? Y él hizo unas pruebas con unas plantas y que daban flor de diferente color, ¿sí? Unas eran moradas y las otras blancas, ¿sí? Entonces, empezó a ver cómo era que se sacaban esas características que se heredaban. Entonces se dio cuenta de que, por ejemplo, de una flor morada y una flor blanca, de pronto se pensaba que iban a salir la mitad blanca y la mitad morada, pero no, ¿sí? Entonces se sacaban unas, digamos, una primera generación salieron todas moradas, ¿cierto? Y ya la segunda generación salieron más moradas y unas poquitas blancas. Quiere decir que hay unos genes, ¿sí? Que son los que nos dan
herencias, esos rasgos, lo que se va transmitiendo, unos genes, ¿sí? Que va dentro, esos son unas células que llevamos dentro. Entonces, estos genes, hay unos que son más fuertes, ¿sí? Como con más fuerza que los otros, ¿sí? Por eso hablaban de uno dominante y uno pasivo, ¿cierto? Entonces, el dominante era el más fuerte y era el que daba más, se pronunciaba más. Entonces, ahí vimos las flores moradas, eran los que tenían los genes más fuertes, ¿cierto? Más dominantes. Y la blanca era más lenta, más suave, más bajita. Pero también no quiere decir que la morada no tenga parte de la blanca, ¿cierto? Ahí también iba parte de ese otro gen. Por ejemplo, digamos que los abuelos, cuando tuvieron sus hijos, digamos, la abuela tenía ojos claros, ¿sí? Pero entonces el gen de ella era pasivo y el gen dominante era el de el abuelo. Y entonces todos los hijos nacieron con ojos oscuros, ¿sí? Pero ahí se sigue heredando de todas maneras, ahí va el gen de la abuela, ¿cierto? Lo que pasa es que no se notó más el del abuelo, ¿sí? Y resulta que esos hijos tuvieron más hijos y cuando ya tuvieron esos otros hijos, ahí sí salió a darse a conocer, a verse más, a notarse más ese gen de la abuela y salió un nieto con los ojos claros, ¿sí? Entonces quiere decir que muchas veces cuando se heredan, no se pronuncia o no se notan inmediatamente, pero después en otras generaciones sí se puede notar, ¿sí? Entonces por eso es que vemos esa variedad, ¿sí? En el color de piel, el color del cabello, el color de los ojos, la forma de las cejas, la forma de las pestañas, la forma de las orejas, el tamaño de las orejas, porque todos no tenemos las orejas igual, ¿cierto? La forma de la nariz, la estatura, ¿sí? Porque unos somos más altos que otros, porque unos somos más gorditos que otros. Bueno, ahí también va. Tengo otra pregunta. ¿Sí? Profe, Dime, tengo una pregunta. dime, Mati. Digamos, el abuelo tiene un hijo y el hijo se parece al abuelo y cuando el abuelo muere y el hijo del abuelo tiene otro hijo, se parece al padre, ¿sí? Sí, es que, pues, por eso, no siempre van a sacar los mismos rasgos, ¿sí? Digamos, una pareja tuvo, un papá y una mamá tuvieron 2 hijos, ¿sí? 2 niños. Y resulta que los 2 niños no tienen que ser exactamente igual porque son hijos del mismo papá. Incluso en los gemelos, en los mellizos, cuando nacen al mismo tiempo, no son exactamente iguales, ¿sí? Solo hay una forma en que los gemelos son idénticos, de pronto físicamente, pero alguna cosita tienen para notar la diferencia. Pero digamos la forma de ser no son igual, ¿sí? Entonces no hay una persona exactamente igual a la otra. Puede que se parezcan, pero no quiere decir que sean iguales. Tamara, dime. Que ahorita que estábamos hablando de eso de George, Mendel. de George Mendel, algo así, que él hizo un experimento con arvejas verdes y amarillas, y que él era biólogo. Y él era un sacerdote, pero entonces eso no le impedía también, pues, hacer otras investigaciones, ¿sí? No solamente se dedicaba a la parte teóloga, o sea, a la parte de religiosa, sino también quiso hacer otras investigaciones. Le dio curiosidad, ¿sí? Y lo quiso dar a conocer a todo el mundo y por eso es que hoy en día se conoce, ¿sí? Hoy en día se dio a conocer todo eso. Y pues después de eso se hicieron muchas más investigaciones a fondo. Por eso es que, por ejemplo, ahorita hay algo que se llama la prueba del ADN, para ver si ese hijo, si es del papá, o si ese hijo, si es del... ¿Quién sirve la sangre? Pero no, por ejemplo, el tipo de sangre, resulta que, por ejemplo, yo soy O positivo,
pero resulta que puede haber un vecino que también es ojo positivo, pero yo no soy, familiarmente no tenemos nada que ver, ¿sí? Los tipos de sangre se repiten, ¿sí? Pero en el ADN, ¿sí? En los genes, es que nos diferenciamos, porque en el tipo de sangre ellos, los científicos, los médicos son los que hacen esta parte, ¿sí? De hacer estos exámenes, ¿sí? Cuando los llevamos a un laboratorio médico, ellos son los que hacen esos estudios y se dan cuenta qué genes son los que hay en la sangre, ¿sí? ¿Cuál es el ADN que hay en la sangre? No solamente por decir que es O positivo o negativo, A positivo o A negativo, no. O B positivo o B no. Los tipos de sangre sí se pueden repetir, pero entonces en el ADN, en los genes, es que nos diferenciamos, ¿sí? Ahí es donde sacamos si sí somos hijos de nuestro papá, sobre todo del papá, porque la mamá no se nos puede perder, porque la mamá fue la que nos dio a luz, ¿cierto? El que muchas veces se nos pierde es el papá. Entonces, para comprobar que sí es hijo de ese papá, entonces se hace lo que se llama una prueba de ADN, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, con esto podemos mirar, ya son las 8:32. Miremos acá algo para que ustedes vean. ¿Tiene globo de marshmallow? Bueno, mis chicos, esta es la guía de biología, mira. Miren acá. Esta es la guía de biología del tercer periodo, la primera guía de biología de tercer periodo, ¿listo? Que hablamos de las características heredadas, ¿sí? Así nos parezcamos a otra persona, nosotros siempre somos una persona, un ser único. Único porque no somos exactamente igual en todo, no. Siempre somos únicos porque... ¿No vi que es un ser único? Único es que no se repite. Único es que tú eres un ser único. No hay otro Santi exactamente igual a ti. Puede que haya otra persona que se llame Santi, se parezca a ti, pero no es exactamente igual, ¿sí? Digamos, en su parte, en su organismo, en su cuerpo interno, pues hay otras cosas que cambian. Pronto Lo la único forma de es que ser. usted nace mi hermano. Los seres, todos somos seres únicos e irrepetibles. Podemos encontrar parecidos, ¿cierto? Similares. Así nos hagan clones de nosotros, no vamos a ser exactamente igual, ¿sí? Hoy en día que ya se está avanzando tanto la ciencia, nos están repitiendo, ¿cierto? ¿Se han visto películas donde repiten las personas? O sea que los clonan es que los repiten, sacan una parte de su ADN para reproducirlo otra vez. Yo vi ¿sí? una película que era de Pokémon y también tenía clones pero malvados. Pero clones iguales. Exacto, entonces cuando ya los copian, cuando ya los clonan, ya no van a salir iguales, porque de pronto los pueden hacer con una característica que o sea, la persona que los está clonando quiere que sea de una manera diferente al otro. Físicamente puede ser igual, pero en la forma de ser, en la forma de pensar, no, ¿sí? Entonces puede decir, yo quiero que esta persona sea malvada, entonces lo van a crear de esa manera. ¿Sí? Entonces, dime. Digamos como un clon de Sonic con el sonido de la vida real. Entonces, eso es... Pero él es un robot. A eso se refieren cuando nos referimos a que somos únicos. ¿Listo, chicos? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y también clones de autos como Transformers. Esos también son clones. Por ejemplo, somos muy diferentes, digamos, a lo que es un carro, ¿sí? Un carro lo pueden hacer exactamente igual por dentro y por fuera, ¿sí? Pueden haber varios. Del mismo, ¿cierto? Lo único que no se puede repetir en los carros son las placas. Ah, sí, claro, sí. Ese es como el nombre, ¿sí? Es como el nombre con apellido, como la cédula. Entonces, lo mismo en las personas. ¿Listo, mis chicos?
Entonces, a eso nos referimos con Pero eso. todos los clones de la persona siempre van a ser malvados, nunca buenos. No, pueden ser buenos. Y también, Teacher. pero lo que Dime. hay más clones son malvados. Nicolás. ¿Cómo dices? Teacher, Dime, Juanita. hay algo que sí puede clonar a los Ya niños. solo lo que era Como 9 minutos. No, pero todas alcanzamos a hablar otro poquito. Dime, Juanita, ¿cómo? Pero que hay escuchemos a algo que Juanita. sí puede... Teacher, hay algo que sí nos puede clonar a los niños para parecernos iguales. Que salgan trillizas. Algo como así. No son de O todos sea, que los cuando salen trillizos son clonados, O sea, salen iguales. pero son tres personas diferentes, mi amor. Profe, El hecho, por ejemplo, los gemelos en un programa que vi es que yo me estaba viendo de repostería, habían gemelos contra gemelos. Entonces, en un grupo de gemelos que solo habían dos, o sea, son dos equipos, pero los dos son hermanos gemelos. Y en uno que eran de hombres, uno le llevaba por solamente 3 minutos, el otro de mayor. Teacher, pero Bueno. también se puede hacer por un método artificial. Bueno, oído. Cuando nosotros nos damos cuenta que nacen, me he dado cuenta que nacen a veces, hace unos años una señora tuvo 6 hijos, o sea, salieron 6 niños de una vez. No quiere decir que esos niños van a ser exactamente igual, o son clonados, o no, no. Cada una de esas personas, por ejemplo, les estaba diciendo, cuando son gemelos idénticos, resulta que cuando son gemelos idénticos, hay una forma, bueno, todos nacemos de la barriguita de la mamita, ¿cierto? Entonces, en la barriga de la mamita hay una bolsa. Dentro de esa bolsa es que nosotros crecemos y nos formamos, ¿sí? Cuando somos uno solito, bueno, estamos solitos en esa bolsa. Cuando hay un hermanito, entonces los gemelos idénticos se forman en esa misma bolsa y por eso es que salen más parecidos, pero no quiere decir que van a ser exactamente igual. Hay algún rasgo que los diferencia, algo. Y la forma de ser no es exactamente igual. Hay uno que muchas veces es más temperamental que el otro, ¿sí? O hay uno que es más... Otra pregunta. Sí. Hay una película que se llama Los Hermanos Warabi y hay 2 hermanos que son gemelos. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, pónganle cuidado, escuchen primero. Entonces, cuando ellos, muchas veces los gemelos, hay uno que es más fuerte en el sentido de se han visto personas que, digamos, son muy sensibles, que se dejan afectar por todo, que lloran por todo, así lleguen adultos, ¿sí? Entonces, siempre hay uno como más fuerte que el otro. Y ellos se necesitan mucho mutuamente. Entonces, por lo que ellos se criaron en su misma bolsa y ellos necesitan como estar cerca uno del otro. Cuando se alejan, se sienten, se necesitan. Aunque mi hermano no saliéramos gemelos, es más fuerte ese porque ella es más grande que yo, aunque no naciéramos gemelos. Claro. Pero lo fuerte no significa lo grande o la fuerza, no, sino me refiero como a los sentimientos, a la parte mental, ¿sí? Digamos. Camilo. Porque hay unas personas que no tienen sentimientos. O hay unas personas que se dejan afectar más por otros, digamos. Llegó una persona y le dijo una cantidad de cosas feas y le dijo, mejor dicho, la trató mal, ¿sí? Y hay otras personas, digamos, esa persona se deja afectar mucho, ¿sí? Y se pone triste, se cree todo lo que le dijo la otra persona, digamos que le digan, usted es fea, usted me cae mal, usted es una persona que no sirve para nada, usted es una persona, a usted nadie le interesa, nadie la quiere. Entonces, esa persona se deja afectar por eso que le dices a otras personas, ¿sí?
cuando es más débil, cuando es más sensible. Pero una persona cuando es muy fuerte, que no se deja, no, pero ¿cómo así? Usted no me venga aquí a tratar mal, se defiende y no se deja afectar por eso, ¿sí? Hace como caso omiso, o sea, no le presta atención a lo que dicen esas otras personas y se siente segura de lo que es. Entonces, en esa forma, nosotros podemos dar cuenta de que no todos podemos pensar, sentir, hablar o ser exactamente igual. Por eso somos seres únicos e irrepetibles. ¿Listo, chicos? Entonces, Profe. recuerden. Dime. Mi mamá es más fuerte porque a él siempre que le pegan, porque él no es tan juicioso como yo. Hace, como es que si ya no viviera en esta casa. Él sigue viviendo en esa casa. Entonces mi mamá un día le pegó, hace tiempos, le pegó y él rompió la puerta. Aquí, un poquito. Y yo no le alcanza a levantar un plato porque yo soy más débil. Yo ni después una puerta ya me duele. Mi hermano rompió ahí un poquito de la puerta. Mi mamá, usted me paga la puerta porque nosotros compramos la casa. En ese caso, cuando son, pues el hombre tiende a ser más fuerte, pero en fuerza, me refiero en como se dice en la fuerza bruta, ¿sí? Lo que es fuerza de alzar cosas pesadas, de cosas así, de tener músculo, ¿sí? Esa es la parte de que, digamos, el hombre porque en resto, hoy en día las mujeres están o sea, ya no sé, o sea, está como al mismo nivel que un hombre, la mujer, ¿sí? En todo, en trabajos, en todo, en la forma de pensar, en las ideas, en todo, ¿listo? Pero es que, y con lo que ahorita, lo que estuviste diciendo de que las mujeres ya le alcanzaron como la altura a los hombres de la fuerza, eso sí es cierto. Porque cuando mis papás vienen a traer de esos tanques de jabón líquido y eso para lavar las cosas, yo los cargo. Pero no hay que excederse en fuerza porque después vienen los problemas de hernias. Entonces, cuando están pequeñitos, no hagan excesos de fuerzas porque después puede venir afecciones, ¿listo? Profe, eso me pasó a mí por eso levantar un tipo de agua. Hasta ahí. ¿Cómo? Profe, a mí. No, terminamos la clase y ya esperamos la siguiente que venimos con sociales, ¿listo? Miremos acá algunos de los rasgos que nosotros podemos heredar. El color del cabello, el color de los ojos, la estatura. Profe, no sé por qué eso es tan oscuro. Es así a blanco y negro. La forma del cuerpo, las características faciales. Características faciales es como en la cara, ¿sí? Cuando yo tengo más cacheticos, ¿sí? O cuando soy más delgada, ¿sí? El color de la piel. Recuerden que en la forma del cuerpo, por ejemplo, yo puedo ver, si yo veo que mi mamá es bien gordita, yo puedo tener la tendencia a ser gordita, ¿cierto? O el papá, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Digamos, no quiere decir que se pueda repetir eso de que yo voy a ser de pronto gorda como mi mamá o muy flaca como mi mamá, ¿sí? Estoy poniendo ejemplos. Entonces, si yo veo que, digamos, yo puedo ser gorda como mi mamá, entonces yo no trato de cuidarme en la alimentación, ¿cierto? Porque nuestros papás y nuestros abuelos puede ser como, digamos, una foto de nosotros como podríamos quedar nosotros cuando estemos adultos, ¿cierto? Cuando estemos ya más de edad, cuando seamos hasta ya de abuelitos también. Entonces, son una forma de nosotros vernos a futuro. Entonces, ¿yo cómo podré ser de grande parecida a mi mamá, ¿cierto? O si yo tengo una hermana grande, yo puedo ser parecida a mi hermana. Profe, ¿sí? yo no diferencio a mi hermana porque cuando mi hermana era de chiquita, ella era un palito con 2 pies y 2 manos. En cambio, yo no soy así un palito. Listo, mis chicos. Muy bien, entonces ya se nos va a terminar el tiempo, entonces ya dejamos ahí, continuamos este tema el jueves, no, mañana tenemos biología. Bueno, chicos, ya nos vemos en sociales, ¿listos?